coalición, no, la cultura es fuertemente presidencialista y el presidente evidentemente tiene una impronta distinta. Estamos ante una coalición de gobierno que tiene diferencias, estas diferencias no son novedad. Estas diferencias estaban encima de la mesa, son 5 partidos distintos, entonces uno evidentemente, por más que pueda haber coincidencias y algunos puntos en común, obviamente hay diferencias. Hay un clivaje, un corte muy fuerte, digamos, en la imagen del presidente antes y después de la pandemia. Ya nos acompaña en los estudios de Universal el director de opinión pública de la consultora Equipos, de Equipos Consultores, Ignacio Suaznavar. Bienvenido, Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, la primera pregunta va para el politólogo, no para el encuestador. ¿Qué sensación te dejó el discurso del presidente ayer ante la Asamblea General? Bueno, la verdad que cuando uno mira estas instancias republicanas, uno siempre termina, digamos, por lo menos desde mi rol de politólogo, haciendo una comparación inevitable con lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? En una política muy deteriorada, en climas de convivencia que están muy alterados. Y bueno, la verdad que estas cuestiones, esta práctica de que los presidentes, los gobiernos rindan cuentas ante el Parlamento en un clima de discrepancia, probablemente concordia, creo que habla bien del Uruguay, ¿no? ¿Fue un discurso sólido? Bueno, yo no soy analista de discursos, pero a ver, este tipo de discursos en general siempre tienen una cosa muy densa, que es el del repaso de lo hecho, sí, ¿no? Claro. Eso es la parte más aburrida. Que llevó el 85-90% del discurso del presidente. Es que siempre es así. A veces, me acuerdo cuando el expresidente Vázquez lo hacía en algún momento, también eran larguísimos y siempre densos. Y Vázquez era más monótono para hablar, tenía ese tono que capaz que aburría un poco más. Y creo que la calle Pou en algún momento ha sido también más extenso, ¿no? Entonces, y yo digo, he visto discursos similares de presidentes en otros países y es inevitable, porque además desde el oficialismo siempre hay ganas de contar lo que uno hizo, ¿no? Y entonces cosas que quizá para el común de la gente parezcan demasiado detallistas, desde el gobierno, que está en la mirada completa de las políticas públicas que abarcan un montón de gente, muchas veces muy segmentada, hay como ganas de contar. Entonces, en un día especial hay que comunicarlo. Bueno, yo no sé si hay que comunicarlo, pero bueno, es parte del ritual gobierno, y es la política de gobierno, y la verdad que digamos, lo que constitucionalmente está comprometido es que el gobierno al final del día rinda cuentas, puede hacerlo por escrito. Esta cuestión oralmente, digamos, hay que cuidar esos equilibrios. Y lo que tú decías, más allá de esta detalle a veces denso de la cantidad de cosas hechas, después, bueno, un par de instancias más de lecturas políticas, ¿no? De dónde viene el gobierno, qué fue lo que hizo y hacia dónde va. Y bueno, ese fueron los momentos donde el presidente aprovechó para dar esas lecturas más genéricas, más que de detalle. El único vocero del Frente Amplio ayer, que fue Mario Vergara, cuando salió a opinar, en una de las críticas que expresó, dijo, en realidad lo que hizo fue aludir a algo que había dicho Luis Lacalle Pou sobre una canción de María Elena Walsh, cuando mencionó lo del mundo del revés, unos días atrás, dijo, esto es como la canción de María Elena Walsh, el mundo del revés. Bueno, que nunca estuvo bien eso, ¿no? Porque es el reino del revés, ¿no? Él dijo el reino del revés. No, dijeron el mundo. Dijo el mundo. Sí, nunca estuvo bien mencionada María Elena. Bueno, siguiendo con esa línea de canciones infantiles, Mario Vergara ayer citó una canción de Canciones para no dormir la siesta, el tema El País de las Maravillas, y dijo, en este país de las maravillas que nos pintaron hoy, el presidente omitió comentar los temas que están en los títulos de los diarios y los informativos en estos días. Caso Astesiano, caso Marcet, más atrás en el tiempo, irregularidades en el Ministerio de Turismo, todo lo que afecta a la transparencia del gobierno. Eso el presidente hoy ni lo mencionó. ¿A vos te parece que en un discurso largo como este de rendición de cuentas y de anuncios hubiera estado bien que me echara estos temas polémicos que afectaron al gobierno? Es muy discutible. En general siempre, cuando el gobierno cuenta lo que hizo, siempre trata de describir el país de las maravillas. Eso es habitual, es lo normal. Yo creo que este intercambio al final del día lo que habla es lo que yo mencionaba al principio, de una democracia que funciona. Hay un gobierno que hace cosas y que cuenta a la población y comunica lo que hace, y hay una oposición que señala sus discrepancias y dice, bueno, está bien todo lo que hizo el gobierno, pero no hizo esto, o se olvidó de mencionar esta cosa, o no quiso mencionar esto otro, y está bien, ese es el sano juego democrático. Sería
impensado que esto fuera al revés. O sea, sería imposible que el gobierno dijera, bueno, están todas estas cosas malas y que saliera la oposición a decir, bueno, pero se olvidaron de las buenas. En una hora de discurso, porque duró una hora, en una hora, ¿se menciona aunque sea eso o ni se menciona? El presidente optó por ni mencionarlo. Son decisiones muy finas, no sé, la verdad que no sé, habría que preguntarle al presidente. ¿Esto podría, Ignacio, mover la aguja a la hora de lo electoral, de decir, bueno, si rindo cuentas de todo realmente y hablamos de todo? ¿No puede ser un guiño de transparencia, sobre todo para quien va a la urna y coloque el voto? Yo creo que la transparencia del gobierno, y creo que en definitiva como los elementos que afectan la decisión electoral desde una mirada más amplia, no se construyen en el día de ayer. El día de ayer es un punto más, digamos que es un punto de inflexión, si querés, relevante, pero no creo que sea un hecho demasiado significativo si el presidente omite mencionar o menciona los problemas que aquejan al gobierno o a la sociedad uruguaya. Ignacio, y hablando justamente de la región y esto que tú mencionabas, ¿cuán saludable es que ocurra esto a la luz de otras cosas que suceden, no sé, en Argentina, Brasil, el presidente ni siquiera entró a la banda presidencial de Lula, en Paraguay prendieron fuego parte de las urnas unos días antes de las elecciones internas? O sea, dada la situación regional que tenemos, ¿cómo queda Uruguay plantado ante esto? Uruguay siempre queda bien plantado. Cuando los que tenemos contacto por razones personales o profesionales con observadores del exterior, siempre terminan destacando estas cosas que en Uruguay a veces damos como parte del paisaje. Yo particularmente estoy preocupado desde hace tiempo por ciertos señales de deterioro en el clima de convivencia uruguayo, en el clima de convivencia democrático. ¿Cómo cuáles? Bueno, la forma, sobre todo, de confrontación entre gobierno y oposición, porque que gobierno y oposición confronten, eso es bueno. Es decir, una buena democracia tiene un gobierno que gobierna y debe existir. Tiene una buena democracia, tiene un gobierno que gobierna y una oposición que marca sus diferencias. Y eso es la sana convivencia democrática. El problema es cuando no hay ni un gobierno que gobierna ni una oposición que controla o cuestione. Debe haberlo. Yo estoy preocupado a veces por las formas, ¿no? Ha habido en los últimos tiempos un conjunto de ¿En los dirigentes o en los militantes? No, los dirigentes. Sí, en los dirigentes. Que obviamente eso también permea eventualmente hacia la militancia, pero en los dirigentes, que se ha roto ese clima de concordia. Creo que en los últimos semanas, diría, empiezan a haber algunas señales de que el elenco político empieza a recoger el guante. Creo que ayer mismo hubo una reunión entre el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para hablar de cómo justamente recuperar este clima de convivencia. Entonces creo que Fernando Pereira le llevó una carpetita con varias declaraciones de Sebastián da Silva y Graciela Bianchi que él considera agraviantes hacia el Frente Amplio. Correcto. No se están agraviando, están jugando sucio. Le digo. Bueno, por eso digo, a ver, el que haya reconocimiento, porque al final el acusar al otro siempre es también parte del juego, porque al final uno tiene que hacer reconocimientos de los errores propios, si los hay, y porque alguien tiene que empezar a bajar los decibeles, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es donde uno empieza a construir cierta esperanza de que esto no se nos desmadre del todo, porque cuando esto se empieza a desmadrar, después son fenómenos muy difíciles de atajar. Yo creo que en Uruguay estamos a tiempo. Si miramos la foto, Uruguay es una panacea de convivencia democrática. Uno a veces peca de exceso de celo, de preocupación ante ciertas alarmas, porque hemos visto cómo, reitero, en algunos países estos procesos de deterioro son muy rápidos, ¿no? Ahí va, te iba a preguntar por eso, porque tú has trabajado en la región también, y me dices que te preocupan algunas cosas. ¿Estás viendo señales que han ocurrido en otros países y después se aceleraron? ¿Es eso? Sí, claro, sí. ¿Paraguay, por ejemplo? Bueno, Paraguay, en Paraguay probablemente hay un conjunto de lógicas que operan ya desde hace muchísimo tiempo. Pero yo me acuerdo en los 90, cuando yo estudiaba ciencia política, los modelos de democracia de partidos en América Latina eran en Uruguay y Venezuela. Mirá. Increíble, mira la foto hoy en día. Y uno dice, ¿hace cuánto que tenemos ya? O sea, fue muy rápido el deterioro. Muy rápido. Cuando era un modelo de democracia de partidos parecido con partidos tradicionales, históricos, parecido al Uruguay. A propósito de tus trabajos en el exterior, yo recuerdo haber hablado con vos en otras entrevistas de tu experiencia en Bolivia haciendo encuestas, y vos decías que era muy cambiante la realidad de intención de voto en Bolivia, ¿no? De una encuesta a otra podía variar demasiado, nada que ver a la estabilidad que tenemos acá. Y a propósito de esa estabilidad que tenemos, que realmente a veces parece joda, porque no cambia mucho, ni siquiera, no es que no cambia mucho de un mes a otro, no cambia de un año a otro. La última encuesta de intención de voto que divulgó Equipos Consultores
arrojó como resultado que el Frente Amplio obtendría un 44%, Partido Nacional 23%, Partido Colorado 6% y Cabildo Abierto 4%. Más allá de diferencias que puede haber de un mes a otro, de un trimestre a otro, esta es más o menos la historia de los últimos tiempos, ¿no? ¿A vos hubo algo que te sorprendió acá? Por ejemplo, en los últimos meses del año pasado, ¿el Frente Amplio estiró su diferencia? Bueno, quiero aclarar previamente que esa no fue una encuesta divulgada por equipos. La divulgaron dirigentes políticos. Sí, fue una encuesta filtrada políticamente. En general nosotros no hacemos comentarios sobre encuestas que no son publicadas por nosotros, ¿okay? De cualquier manera, sí puedo hablar, para responder tu pregunta, digamos, sobre nuestra lectura del contexto político y de intenciones de voto que registramos sobre el año pasado. Fue en diciembre esta. Esa puntualmente, la filtrada, fue en diciembre pasado. Fue fines de noviembre, creo que abarcó primeros días de diciembre. Ajá. O sea, ya tiene sus buenos 3 meses, digamos, de cerrada. Obviamente son indicadores que nosotros medimos regularmente, por lo cual no voy a hacer referencia a una encuesta, digamos, que tiene... Caso Astesiano en plena ebullición en ese momento. En plena ebullición en ese momento. Bueno, entonces, en definitiva, lo que hemos visto es un proceso, yendo, si querés, más de mediano plazo, un proceso que durante 2020, 2021 y 2022... la evolución del conjunto de indicadores de opinión pública era relativamente curioso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en 2020 indicadores de aprobación presidencial extraordinariamente altos. Tuvimos un presidente con una luna de miel larguísima en el tiempo, pero además muy profunda. Llegó a tener 65% de aprobación, niveles realmente muy altos, en un contexto de pandemia, que evidentemente todo eso ya lo analizamos. Pero cuando miramos la matriz de intención de voto, lo que decías vos, Mariano, la estructura de las intenciones de votos no se movían. Y son efectivamente dos planos distintos. La camiseta política pesa. La camiseta siempre. Política o las convicciones. Entonces, uno no quiere decir que en aquel momento gente que eventualmente identificaba con la izquierda, votante del Frente Amplio, sin ninguna duda de volver a votar al Frente Amplio en la elección siguiente, eso no implica que no pudiera aprobar la gestión del presidente. Entonces, yo creo que ahí hubo como cierta confusión en los indicadores, de creer que un 65% de aprobación del presidente significaba que la coalición multicolor tendría en una eventual elección 65% de intención de voto. No, eso nunca ocurrió. En ningún momento del 2020 tuvimos una solidez de la coalición multicolor desde el punto de vista electoral, desde ese punto de vista. Lo mismo ocurre, si querés, ahora a fines del 2022 o 2021-2022. Cae en la evaluación de gestión del presidente. De hecho, en la encuesta de diciembre es la más baja de nuestro registro. La primera que el presidente baja tiene por debajo del 40 en niveles de aprobación. ¿Saldo negativo en esa? No llegó nunca a saldo negativo. Saldo +1, 39 de aprobación, 38 de desaprobación. Mínimamente positivo. Mínimamente la positivo. cifra es 2 más 2, están ahí. Bueno, entonces, en definitiva, pero eso tampoco tenía una repercusión necesariamente directa sobre el contexto electoral. Cada vez que medimos la estructura de preferencias, seguimos encontrando una estructura de preferencias relativamente equilibrada. A veces con un poquito de ventaja hacia un bloque, a veces un poquito hacia el otro, pero está claro que y lo vimos por si las encuestas pudieran tener alguna duda en términos de credibilidad o de legitimidad, lo vimos en el referéndum del 27 de marzo del año pasado. Sí. O sea, efectivamente es un calco del resultado de la segunda vuelta y dos bloques efectivamente muy parecidos. Lo que vimos en el segundo semestre del 2022, es decir, post-referéndum LUC, es un fortalecimiento electoral del Frente, ¿sí? El frente termina el 2022 desde el punto de vista de la intención de voto, y saquemos esta encuesta de diciembre. En la encuesta de diciembre hay como un crecimiento, si querés, extraordinario del Frente, que a veces cuando hay una única medición donde hay cambios muy bruscos, uno siempre le gusta tener más de una para ver si es tendencia. Pero aún sacándola de diciembre, uno puede decir que el Frente Amplio cierra 2022 más con algo de fortalecimiento desde el punto de vista de la lógica electoral. También ocurrió algo, ¿no? Y justamente en diciembre era como el fin de ese año. Diciembre era caso Astesiano explotado y era el final de un semestre nefasto para el gobierno en materia de noticias, porque explotó el caso Marcet en ese semestre, y antes había estado algo que en realidad quedó medio en el olvido, porque caso Marcet y caso Astesiano lo desplazaron, que fue aquella flexibilización que hizo el gobierno de las políticas antitabaco, que terminó reconociendo que fueron a pedido de la tabacalera Montepaz, que me acuerdo que generó muchas críticas en aquel momento, e incluso hubo una apelación de la justicia y el gobierno se quedó quieto, digo.
ni siquiera quiso seguirla, ¿no? O sea, quedó en la nada una decisión que había tomado a pedido de una tabacalera. Después vinieron los 2 casos estos que superaron en crítica, pero para mí fue un semestre con 3 cosas negativas para el gobierno, ¿no? Que generaron mucho cuestionamiento. Sin duda, y eso posiblemente es parte de la erosión que vivimos en los Bien, niveles pero ¿se esperaba un presidencial. desplome? Porque Mariano está haciendo un breve repaso de los titulares más gruesos que pasaron, y Astesiano fue un tema muy comentado en la cotidiana, en el kiosco, en el vecino. Fue algo muy socialmente hablado, los chats que se iban filtrando a Astesiano. ¿Se esperaba una baja significativa, un desplome en esta gráfica de la intención del presidente? Es difícil responder esta pregunta, ¿no? A ver lo que uno esperaba. Muchas veces... Porque tuvo una baja, pero fue una baja considerable, leve. Sí. No, bueno, yo diría que fue una baja importante, ¿no? Hay una pérdida de 10 puntos de apoyo, digamos, en el entorno de 10 puntos en un trimestre, es una baja considerable. Pero no es esperable dentro de los 3 años, sí, comparándolo con otros primeros 3 años de gestión de Vázquez, de Mujica, ¿no pasaba lo mismo? Ahora entiendo, sacando a Valle, que le tocó bailar con la más fea. Entiendo por dónde viene tu pregunta, y es así. Normalmente el tercer año de gobierno es el que es el año más duro en términos de aprobación. Gobernar implica tomar decisiones, tomar decisiones implica tomar riesgos, a veces equivocarse, a veces articular intereses, por lo cual hay unos que quedan contentos y otros enojados, y entonces el tercer año históricamente es como un año duro para los gobiernos. A todo esto, que si se quiere es más estructural, aparecen estas cosas inesperadas como lo de Astesiano. El caso Astesiano, a ver, yo hace más de 30 años trabajo en investigación de opinión pública. A esta altura creo que tengo algunas hipótesis relativamente fundadas de cómo la opinión pública puede moverse. Sin embargo, lo que ocurrió en este periodo de gobierno a mí me ha sorprendido sistemáticamente. Por ejemplo, durante la pandemia hubo más de un momento, cuando los casos aumentaban, cuando las muertes aumentaban, donde mi expectativa previa, antes de recibir mi encuesta, era que efectivamente había una alta probabilidad de que la aprobación del presidente cayera. Y me equivoqué varias veces sistemáticamente durante todo ese periodo. La evaluación del presidente se mantuvo muy sólida durante un montón de tiempo. Cuando surge el caso Astesiano en septiembre, mi expectativa previa es que esto probablemente fuera a afectar al gobierno de una manera relativamente importante. La primera encuesta de equipos post surgimiento del caso Astesiano tampoco mostró una caída en septiembre, lo cual también fue para mí una sorpresa. Entonces, no sé si para alguien es relevante lo que yo esperaba o no esperaba, porque... pero soy una analista de datos de opinión pública hace 30 años, seguramente yo esperaba que cayera y no cayó en su momento, pero cayó después. Es un caso muy particular, porque lo que decías tú, la información surge por cuentagotas, entonces fue un caso que fue su narrativa, fue una historia que tuvo una atención en los medios muy alta, entonces eso generó, diría, un trimestre de fuertes turbulencias hacia el gobierno. La interrogante ahora es, en este momento que hubo un cierre judicial, por lo menos de una etapa de lo Astesiano, donde habría que evaluar en qué medida este cierre judicial y lo que la justicia encuentra termina dando tranquilidad o inquietud a alguna parte del público que podía estar dudando de quiénes podían estar involucrados en la situación. Entonces el gobierno obtiene a partir de este cierre la oportunidad probablemente de volver a reconstruir cierta zona de legitimidad. Por un lado, uno se da cuenta que el gobierno quiere sacar de la agenda el tema Astesiano y tratar de responder sobre otras cuestiones, ¿no? Y sobre logros o sobre obras. Pero también si tenemos una mirada a largo plazo podemos decir, bueno, si pasan los meses y si siguen apareciendo nuevos chats que van a aparecer, pero no cae ningún político y solo caen jerarcas que no son ni diputados, ni senadores, ni ministros, o sea, capaz que sale bien parado el Ejecutivo, porque dice, mirá, armaron una tormenta que duró muchos meses y no cayó ningún político. Bueno, por eso es un caso suficientemente complejo y está claro que si hay líderes políticos importantes o jerarcas importantes de gobierno que están involucrados efectivamente en las cuestiones más complejas, y la justicia sí lo prueba, y bueno, eso va a ser un golpe para el gobierno, más allá de si el político finalmente permanece en su cargo o cae. Y si no, probablemente el gobierno tenga una zona de mayor tranquilidad y de dónde agarrarse para empezar a solidificar lo que vimos ayer, que es mostrar lo positivo, mostrar el rumbo, mostrar lo hecho y las promesas de lo que queda por cumplir, ¿no? La verdad que el caso Astesiano es un caso de los primeros casos a nivel global que yo recuerdo de un escándalo político donde
está involucrado este nuevo medio de comunicación que tenemos, que es el WhatsApp, ¿no? Sí, es bastante impactante, ¿no? Lo cual genera mucha curiosidad y mucho morbo, ¿no? Es como si hace 40 años se descubrió una grabación, por ejemplo. Claro, bueno, ahora es la gente le da curiosidad. Bueno, ¿De qué hablan? Claro, ¿de qué hablan? ¿Cómo es ni que hablar cuando es con audio, que ahí parece que estuvieran laburando para nosotros, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, esto genera un montón de reflexiones. Hablando mucho antes de todo este episodio, y por razones totalmente ajenas a la política, simplemente de entender la comunicación social con colegas europeos, muchos de ellos se sorprendían con la naturalidad y la penetración que en Uruguay los ciudadanos comunes nomás, no ningún dirigente político, utilizamos las redes sociales y las cosas que decimos por las redes sociales supuestamente privadas como WhatsApp, ¿no? Hay en algunas sociedades europeas hay mucho más precaución a nivel de ciudadanía, no a nivel de dirigencia política. Tenemos como algo totalmente naturalizado. Es más, yo ni siquiera lo considero una red social, por ejemplo. Claro. Y en realidad lo es. Claro. Entonces, bueno, esto explota y probablemente vaya a generar, una vez que la cuestión más vinculada al escándalo político, digamos, pase, va a generar cierto debate, cierta reflexión sobre el uso de estas herramientas para nuestras actividades profesionales cotidianas, ¿no? Nacho, se viene un año en el cual vamos a seguramente conocer candidaturas. Y va a haber candidaturas del Partido Nacional, del partido que gobierna. ¿Cuánto te parece ahí que va a influenciar? Y esta es una pregunta quizá que vas a tener que especular un poco, pero en base a tu experiencia, que va a influenciar la actuación del gobierno y los candidatos que elija el Partido Nacional. ¿Cómo se matiza eso? A la hora de la aceptación de la aceptación por parte del público y de la elección por parte del público para votar un futuro candidato. Bueno, no, yo creo que está claro que el Partido Nacional es el partido que está ejerciendo el gobierno y creo que el margen que pueden tener los eventuales candidatos del Partido Nacional para diferenciarse de las políticas de gobierno es un margen acotado, ¿no? Entonces puede haber candidatos de mayor continuidad natural, como posiblemente el caso de Álvaro Delgado, y puede haber otros candidatos desafiantes que puedan querer incluir en su oferta alguna variación respecto al continuismo puro, pero evidentemente dentro de un margen acotado. Posiblemente ¿No le cuesta más eso al Partido Nacional que al Frente Amplio, por ejemplo? Bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de esto que tú planteabas. Sí, de la restricción. Por ejemplo, un Mujica está lejos no es lo mismo que un Vázquez, a pesar de que el Frente Amplio tenga un programa de gobierno común y todo, como que era más fácil capaz separarse en cierta medida del gobierno al candidato. En este caso, como que van más de la mano, me parece, tanto los candidatos como el gobierno. Bueno, es una buena pregunta esa, porque en realidad lo que vos decís, de que el Frente Amplio tener un programa común también implicaba un conjunto de restricciones. Al final del día se transformaba en una cuestión más de confianza en la persona. Sí, la confrontación política entre Mujica y Vázquez fue un eje central, digamos, de la dinámica política durante muchos años en el Uruguay. Estaba claro que representaban no programas distintos, ponían un programa común, pero universos simbólicos con énfasis claramente diferente. En el Partido Nacional yo no visualizo hoy, porque el Partido Nacional hay una situación en la cual también siempre hubo en los últimos 60 años un eje articulador que era una corriente herrerista, digamos, y una corriente a la izquierda del herrerismo, que era el nacionalismo independiente, después fue el wilsonismo, después fue Volonté, después fue Alianza Nacional, y ese universo simbólico del Partido Nacional hoy está también más diluido. Entonces, por la muerte de Larrañaga, por la imposibilidad de candidatura de la calle Pou, y por el hecho de que el Partido Nacional hoy está en el ejercicio de gobierno, que, como vos decías, también constriñe las posibles diferencias. Entonces, probablemente las diferencias se centren más en características de perfiles personales y de atributos y de confianza de los eventuales candidatos, más que en elementos programáticos o ideológicos sustantivamente distintos. Va a ser un tema de actitud, sí. Sobre todo. Sí. Al uruguayo le gusta hacer mucha futurología en política, capaz que en otros países también ocurre, pero yo mido a los uruguayos y en cada charla de política que hay, o en un bar o en un asado, se termina hablando de quiénes se van a enfrentar en un balotaje en la próxima elección, ¿no? Y en todas esas charlas hoy ya se adelanta que se viene un duelo Orsi-Delgado. Orsi-Delgado, se viene. ¿Vos creés que con el paso de los meses, esas dos internas que hoy parecen no definidas, pero que parecen claras, ¿te parece que con el correr del tiempo, rumbo 2024, se van a emparejar las dos? Imaginando los duelos
Orce versus, imaginando los duelos Orsi versus Cose y Delgado versus Raffo, ¿no? Que son los que aparecen hoy más consistentes. Más definidos también. Las dos se pueden emparejar mucho más de lo imaginado. Se me quedó sin pila la bola de cristal, ¿no? Justo ahora. Justo ahora. No, a ver, También te lo pregunto basado en seguro que vos hoy, cuando haces encuestas, haces esa pregunta también, la de las internas. Sí, por supuesto, se miden muchísimas cosas en una encuesta. Sí, sin duda. Mirá, pero bueno, vos no me estás preguntando lo que me da la encuesta hoy, sino sobre los próximos meses, sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses. Sí. Entonces, a ver, desde el punto de vista de qué podemos decir para el análisis, lo que podemos decir es que la política uruguaya, como vos decías, Mariano, hace un rato, es muy estable a nivel de los grandes indicadores de preferencias políticas, pero es mucho más variable a nivel de preferencia por candidatos. Si nosotros simplemente vamos a ver lo que ocurrió en los ciclos pasados, nos vamos a dar cuenta claramente de eso. Por ejemplo, a esta misma altura del ciclo anterior, estábamos a principios del 2018, ¿no? 5 años, retrocedemos el calendario 5 años. Creo recordar que Ernesto Talvi todavía estaba en Ceres o estaba ahí. Sí, lejos de definirse. Bueno, fuera de la jugada. Sartori no existía. Creo recordar que el comandante en jefe del ejército se llamaba Manini Ríos y que era imposible. Igual lo de Manini fue lo más sobre el pucho de todo, porque fue con el año 19 empezado. Y sorprendente el éxito que tuvo, ¿no? Por eso digo, si nosotros decimos dentro de un año, si yo te digo hoy, dentro de un año, principios de marzo del año que viene, todavía puede haber sorpresa en materia de candidaturas, vos te vas a sorprender, pero eso fue lo que pasó efectivamente en el 2019, y Sartori más o menos coincidente en el tiempo también. Sería fines de este año Sartori, que llegó, ¿se acuerdan? Un día en el aeropuerto llegó que había una campaña que surgió en televisión, ¿quién es Juan Sartori? Bueno, por eso digo, entonces las identidades ideológicas y partidarias son fuertemente estructurantes del voto, adentro de los partidos, a nivel de candidaturas. Y hay escenarios distintos también, porque hay momentos históricos donde las internas de los partidos, esos espacios están ocupados por liderazgos fuertes con una enorme trayectoria que tienen un bastión, ¿no? Eso pasaba evidentemente con Mujica, con Vázquez, con Astori en su momento. Eso pasaba sin ninguna duda con la Rañaga, con la calle Herrera, con la calle Pou. No van a ser... Perdón, Sanguinetti, me olvidé. ¿Quién hubiera imaginado a principios de 2018 que Sanguinetti, que estaba alejado de la política hace muchos años, iba a ser candidato en la interna del Partido Colorado? Entonces, hoy no hay esos espacios fuertemente estructurados porque estamos en una elección del 2024 que va a ser de amplia renovación de candidaturas. ¿Un Bordaberry podría cambiar, mover la aguja? Un Bordaberry, sí, por supuesto, porque es de los pocos posibles candidatos presidenciales que ya tiene campañas presidenciales encima. Digo, por supuesto que Manini y Mieres tienen campañas presidenciales encima, pero dentro del Partido Colorado, el que fue candidato presidencial no va a ser, la calle Pou no va a ser, la Rañaga en los no blancos va a ser. Yo creo que se va a dar, por primera vez después de décadas, se va a dar que en el Partido Nacional no se repite ningún precandidato. Bueno, son todos nuevos. Todos nuevos. En este rubro, ¿no? Sartori, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que ver qué pasa con Antía, pero no creo que se tire de nuevo. Pero bueno, pasar. Está claro que va a haber una renovación fuerte de candidatos que digamos que se estarán enfrentando a su primera campaña presidencial, y en el Frente Amplio lo mismo. El Frente Amplio lo mismo, porque Martínez no va a ser candidato presidencial. Y a ver, teniendo en cuenta que los países de la región, los vecinos, todos tuvieron su presidenta mujer, esa necesidad histórica de que Uruguay tenga su primera presidenta mujer, ¿puede pesar en la próxima elección? Yo creo que siempre pesa, y ahí cuando miramos esto del lado de la opinión pública hay un elemento que es bien importante tener en cuenta. Desde el punto de vista de la estructura de valores de la sociedad uruguaya respecto al rol de la mujer, la sociedad uruguaya no tiene ninguna diferencia significativa respecto a la sociedad argentina, la brasileña o la chilena. Es decir, no existen en Uruguay restricciones de parte del ciudadano hacia votar mujeres en cargos políticos más de las que en Chile, Brasil o Argentina. Entonces, en la medida que en Chile, Brasil o Argentina hubo mujeres presidentas, en Uruguay no hay restricciones desde el elector. Entonces, posiblemente las restricciones al crecimiento, digamos, de las carreras políticas femeninas vienen más desde dentro de los partidos, desde procedimientos de bloqueo desde dentro de los partidos que desde fuera. Pero esa, por supuesto, la variable género, sobre todo cuando en el Partido Nacional y en el Frente Amplio hay candidatas desafiantes, digamos, con cierta potencia, ese va a ser evidentemente y donde, por ejemplo, el Frente Amplio avanzó ya hacia una definición de paridad en todos los cargos, también en la fórmula presidencial, y tenemos una cuota de género
en el resto de los partidos. Obviamente la variable de género está metida. Puede gravitar. Sí, puede gravitar. Siempre posiblemente en los márgenes, ¿no? Nadie va a elegir un candidato a presidente solo por el género, pero puede ser algo que, digamos... Sume a la hora de elegir. Si la gente considera que hay candidatos que son bastante similares, pero uno es mujer y otro hombre, y hay una, digamos, valoración de la presencia de la mujer, entonces eso puede ser un factor que incline la balanza. Para ir cerrando brevemente, luego de la elección del referéndum, que fue como una elección a mitad de camino, ¿está cantado que tendremos una segunda vuelta en las próximas elecciones? No, yo creo que no necesariamente está cantado. Creo que sí es cierto que la regla que existe en Uruguay para ganar en primera vuelta es muy exigente, porque el partido que gane tiene que llegar al 50%, no solo 50 más 1, no solo de los votos válidos, sino de los votos emitidos. O sea, tiene que ganarle a todo el resto de los partidos, más el voto en blanco y nulo. Perdón, más el voto en blanco, el voto nulo no se cuenta. Más el voto en blanco. Entonces, efectivamente, hay la regla es muy exigente y se ha dado solo una vez en la historia, fue en el 2000. ¿Pero puede pasar? Y bueno, al estar en dos bloques, la lógica de competencia divida en dos bloques. A ver, está claro que si puede pasar, solo lo puede lograr el Frente Amplio por sí mismo, que es la fuerza mayor. En la medida que la coalición multicolor compite en lemas distintos, ninguno de los partidos de la coalición por sí mismo podría ganar en primera vuelta. Podrían tener mayoría parlamentaria, pero no ganar en primera vuelta como ningún lema en sí mismo. Pero alguno de los dos bloques podría llegar a tener más del 50% de los votos en términos teóricos, ¿no? Yo no creo que sea lo más probable, vamos a aclarar, no creo que sea lo más probable. Creo que lo más probable es que no ocurra. Pero es un escenario que tan lejos no podemos descartar. En el final quiero una reflexión tuya, Nacho, sobre dos preguntas que hiciste en tu última encuesta que parecieron súper atractivas. Primero, la de la opinión de los uruguayos sobre los líderes de la región. ¿Cuál es el que tiene más aprobación y más simpatía? ¿Cuál es el peor? Y la otra, ¿a qué uruguayos y a cuántos uruguayos les gusta el carnaval? Sobre los líderes regionales, yo lo que observé es que tanto el uno, el más popular, como el peor son de izquierda, ¿no? Lula, el que tiene más aprobación para la gente, y Maduro, el que tiene peor nota. Sí, es así. ¿Qué otra cosa te sorprendió? Bueno, creo que una conclusión importante es que todos los líderes medidos, presidentes o expresidentes o candidatos a presidentes de las Américas, todos tienen saldo negativo, salvo Lula. Lula es el único que tiene un saldo equilibrado. Entonces, los uruguayos no estamos, cuando miramos hacia afuera, no estamos encontrando grandes ejemplos, digamos, en ninguno de estos referentes, sean de derecha o sean de izquierda. Lula es el único que escapa a esto, pero tampoco es que tenga una imagen espectacular. Tiene 36% de simpatía, 35% de antipatía, y también genera una imagen dividida. Pero es el único que escapa, digamos, al saldo negativo amplio que tiene el resto, y algunos escandalosamente negativos. Igual tiene el mismo saldo positivo que la calle, ¿no? Un punto, bueno, ¿no? Tenés razón. Pero son indicadores distintos. La calle es aprobación de gestión. Ahí va. En el tercer año de gobierno. La popularidad personal de la calle sí. es un poco mayor a su aprobación de gestión. Pero es un buen punto. Escandalosamente negativo. Maduro, también Alberto Fernández, también Bolsonaro, también Donald Trump. Macri es mejor visto que Alberto Fernández. Macri un poco menos peor visto, diríamos. Pero lo otro que sorprende es lo de Milei, ¿no? Lo de Milei sorprende entre los jóvenes, porque si uno mira esa población de 18 a 29 años, en esa población se dan algunos sesgos particulares. Por ejemplo, en esa población conocen tanto a Milei como a Lula, cuando en la población general, Milei, el 50% de los uruguayos no los conoce. Entonces, Milei llega a los jóvenes particularmente más que Lula. Y la imagen entre Milei y Lula, entre los jóvenes, es muy parecida. Entonces, el líder de mayor simpatía para los jóvenes de 18 a 29 años es Donald Trump. También tiene mucho rechazo, por eso es que registra mayor simpatía. Entonces, evidentemente, en la población más joven del Uruguay hay ciertos estilos, formas que muestran que la ciudad uruguaya no es inmune del todo, digamos, a ciertas tendencias culturales que existen por ahí. ¿A quiénes les gusta más el carnaval en Uruguay y qué es lo que gusta más de esa fiesta popular? Bueno, el carnaval le gusta más en Montevideo que en el interior, gusta más en los sectores medios que en los sectores altos y los sectores bajos, gusta más a las personas de izquierda que a las de centro y que a las de derecha. ¿Edades? Por edades eso está bastante parejo, pero uno diría las edades medias, intermedias son las edades
a las que más les gusta el carnaval. Y la murga es el género que más gusta a los uruguayos, seguida de los humoristas y parodistas. Nosotros tenemos alguna encuesta parecida que habíamos hecho hace 20 años, más de 20 años en el 2000, que desempolvé por ahí y que muestra que en esta estructura de preferencias no hay grandes variaciones. Estabilidad. ¿No? La murga sigue siendo el género preferido. ¿Es la mayor fiesta popular del Uruguay? Esa es una lindísima pregunta que no sabría responder. Uno podría decir que hay algunas expresiones culturales, no sé si llamarle fiestas, como el fútbol, que exacto, está mucho más extendido. Un partido de fútbol de la selección es considerado una fiesta popular. Si lo metés dentro del rubro fiesta, para mí es más la selección. Claro, para mí el deporte puede ser como una comparación de, la fiesta popular del fútbol, la tradición de ir a la cancha versus el carnaval. Sí, no, en ese caso yo creo que el fútbol supera. Sí, supera ampliamente. Además, hay otras expresiones culturales, como todo el mundo de las festividades rurales. Yo era ahí. Para mí la comparación tiene que ser con eso. Sí, con exactamente. Festividades rurales, criollas, etcétera. La fiesta de la longaniza. La fiesta del pollo y la gallina, que pollo está de moda ahora, la longaniza, la del asado con cuero, la del mate, la del tomate. La charanga contra la murga. El Olimar que canta. El Olimar que canta, perdón, voy a hacer Minas y Abril. Minas y Abril, Semana de la Valleja, voy a llevar agua para... Bueno, la fiesta del chorizo de pan de azúcar, yo también me llevo para mi molín, la fiesta del chorizo de pan de azúcar, escuchamos. Por eso digo, entonces yo me quedé con ganas, después de que hice la encuesta de carnaval, de medir también ese otro universo de representación. Tengo la sospecha de que así como el gusto por el carnaval tiene un sesgo hacia la izquierda, el gusto por otras expresiones, festivales populares, tiene más bien un sesgo hacia el gusto de los partidos tradicionales. Lo conservador. Montevideo Interior, hay eso. Y un solo Uruguay. Y mi hipótesis es que el fútbol hoy sí quizás la expresión cultural que todavía trasciende las preferencias partidarias o ideológicas. ¿Seguís mechando en las encuestas a veces la pregunta de qué cuadro sos? Sí, por supuesto. Pero esa no se difunde. Mirá, yo recuerdo siempre a mi colega, el Sordo González, cuando una vez publicó en Búsqueda los resultados de esa encuesta, y el Sordo decía, pobre, nunca en mi vida recibí tantas llamadas. Ganaba Peñarol por 10% ahí, claro, creo. Obviamente es probable que la encuesta tenía problemas, por eso el Sordo lo criticaban tanto. Pero no, más allá de eso, estaría buena una preferencia política de Nacional y Peñarol. De los hinchas. A ver si se mantiene o no. Sí. Esa estaría buena. Bueno, Ignacio Suárez, un placer, director de opinión pública de la consultora de equipos. Buenísimo tenerte por acá hoy en Punto de Encuentro. Un placer. Gracias por venir. Un gustazo. Gracias a ustedes. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. ¿Ya probaste prontísimo el gran café instantáneo premium de Lavazza? Un blend